¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a una nueva charla que estamos dando en la SUTEC. Agradecemos su asistencia y esperamos que el día de hoy sea el tema en particular de su agrado. Tenemos de invitado al ingeniero Nicolás Figueroa, quien será nuestro expositor en cuanto al tema de por qué la robótica no avanza. Así que, sin más, ingeniero Nicolás, ¿está bien? Sí, aquí me encuentro. ¿Qué tal, Eh, ingeniero? Bueno, ya le doy pase para que pueda iniciar con la exposición de hoy y bueno, esperemos que sea sobre 8. ya, muy bien. Entonces, voy a empezar a compartir mi pantalla. ¿Me confirman, porfa, si todos lo están viendo ya? Para iniciar. ¿Se ve? Sí, ¿no? Sí se ve. Ya, muy bien. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué limita al Perú a dar el salto en automatización con robots industriales? Al hacernos esta pregunta, pues lo que nos pasa por la cabeza es, primero es cómo el Perú llegó a ese punto. ¿Por qué estamos relegados con respecto a otros países? ¿Por qué otros países están más avanzados que nosotros en temas de robótica industrial? Eh, ¿Y qué factores tal vez podrían ser los que estén afectando que si nosotros lográramos dar un mayor énfasis en esos puntos, tal vez nosotros podríamos dar un salto, que es lo que nos está faltando? Así que lo que quiero mostrarles en esta conferencia es brindarles un poco parte de mi experiencia, parte de lo que la información que ustedes deberían de conocer con respecto al tema de la robótica industrial, para que con ello también ustedes saquen sus propias conclusiones y puedan generar, pues, a ver también posibles soluciones. Muy bien, como bien me presentaron, yo soy Nicolás Figueroa, soy el CEO de NFM Robotics, es una empresa relacionada a robótica industrial, enfocada pues en brindar soluciones para empresas e industrias. Así que lo he dividido en tres partes. Primero les quiero mostrar sobre la robótica mundial al 2020-2021, cómo vamos en datos. Luego pasaría a comentarles un poco sobre el sector industrial, los robots que están aplicados en estos sectores y qué es lo que se puede resaltar sobre ello. Y por último, el tercer punto serían las limitantes. ¿Qué es lo que nos está limitando y qué conclusiones podríamos sacar de ello? Muy bien, vamos por el primer punto que sería la robótica mundial al 2020 y 2021. A ver. Sobre la robótica mundial, ¿qué podemos decir? Por ejemplo, algunos datos que son muy importantes. Se puede resaltar que al 2020 hay 3 millones de robots industriales que funcionan en las fábricas. Entonces, imagínate, desde, desde varios años hasta ahora, de acuerdo a estos datos estadísticos, que es por parte de la Federación Internacional de Robótica, pues disponemos de 3 millones. Pero uno se preguntará, ¿y cómo ha afectado a la pandemia o años anteriores a esto? Entonces, aquí hay algunos datos que son interesantes. Por eso es que estoy tomando los datos 2020 para que tengamos estas referencias. Uno sería el incremento del 0,5% en ventas de nuevos robots a pesar de la pandemia mundial. Ahora, este incremento, si bien pudo haber sido afectado por el tema de la pandemia, porque si nosotros luego analizamos un cuadro estadístico, veremos que en el 2018 hubo un mayor alce de robots, pero en 2019 hubo una pequeña baja, pero luego 2020 hubo un incremento, ese incremento de 0,5%. O sea, a pesar de nuestro contexto, que es el que estamos viviendo ahora, la industria robótica no ha parado. Entonces, por un lado, eso es bueno. Pero lo que sí podemos ver es de que el mercado dominante es principalmente de China. Entonces, todo lo que se trate de lo que es fabricación y industrias que están siendo automatizadas con robots industriales, la mayor presencia es de China. Ahora, podemos decir también que el 71% de todos los robots recientemente implementados en el 2020 se instalaron en Asia. Ahora, ¿cuánto equivale eso? Con los datos del 2019 equivale a un 67%. Entonces, fíjate que este porcentaje es muy alto. O sea, prácticamente estamos diciendo que Asia es el sector dominante. Ahora, fíjate el otro dato estadístico que te voy a compartir, que dice
que las instalaciones de robots industriales en Europa se redujeron un 8%. Eso significa a 67.700 unidades en 2020. Ese es el margen de reducción. Entonces, mientras que vemos un sector, el asiático, que es el que está incrementándose con robots industriales, por un lado el sector europeo está disminuyendo en ese sector. ¿Y cómo va Estados Unidos? Pues Estados Unidos es el mayor usuario de robots industriales de América, con una participación del 79% del total de instalaciones de la región, solamente hablando del sector América. Luego, quien le sigue es México, con un 9%, y luego Canadá con un 7%. Pero fíjense que la diferencia es abismal. O sea, si hablamos de Estados Unidos, solamente en el sector norteamericano, Estados Unidos, luego hablamos de Centroamérica, que estaríamos hablando de México, y bueno, el país también de Norteamérica, de Canadá. Mira, de un 79% a un México de un 9% es una diferencia abismal. Igual de Canadá con un 7%. Y otro detalle más, que ustedes van a ver una noticia que se dio hace ya unas semanas, que es una noticia muy reciente, que en los primeros 9 meses del 2021, las compañías en Estados Unidos solicitaron casi 29.000 robots, valorados en aproximadamente 1.480 millones de dólares. Entonces, fíjate esta gran cantidad que todas las empresas en Estados Unidos se reunieron para adquirir un nuevo lote pues, de robots industriales. Entonces, con los datos estadísticos que te muestro del 2020, más este último dato, que fue de la fuente de la Asociación para el Avance de la Automatización, el PAC3, pues vemos, pues, primero podemos sacar ciertas conclusiones. Uno, de que la robótica industrial se aplica en las mayores potencias del mundo. Ellos tienen una mayor presencia de robótica industrial, asocia potencia con mayor desarrollo, economía, industria con robótica industrial. Entonces, por un lado ya estamos viendo que el Perú no puede darse el lujo diciendo pues que no necesitamos robots industriales. ¿Por qué? Porque nosotros podemos sustentar de que un país desarrollado está íntegramente relacionado con la automatización de su industria y por ende está relacionado con el tema de la robótica industrial. ¿Qué más podríamos resaltar? Por ejemplo, acá hay un cuadro que es de la instalación anual de robots industriales del 2015 al 2020 y unas proyecciones del 2021 al 2024, donde podemos observar de que prácticamente es lo que les había comentado hace un momento, hubo un incremento de 2017 al 2018, empezando 2018 de 422.000 unidades, pero luego ya con el tema de la pandemia hubo una baja en el 2019, pero luego en el 2020 ya hubo ese incremento, que les comenté, por el 0,5%. Pero se estima que para el 2021, con los datos que todavía no se tienen, pero una vez que ya finalice este año, el próximo año, se estima de que va a haber ese incremento del 13%, considerando de que la mayor cantidad de industrias ya ha vuelto a las actividades cotidianas y en los diferentes países se va otra vez a realzar el incremento en el tema de la presencia de los robots industriales. Si consideráramos pues esa tendencia en el 2021, pues ahí estás viendo las proyecciones 2022, 2023 y 2024. Pues. Es un incremento no tan evidente, pero es escalado. O sea, que se considera este incremento en robótica industrial. Ahora, en este gráfico, donde se muestra las instalaciones anuales de robots industriales de más o menos del 2020, ¿qué podemos mostrar aquí, por ejemplo, con respecto a los países? Esto está relacionado con lo que te mostré en la primera diapositiva, sobre que el mercado asiático es el que está abarcando un gran mercado. Pero fíjate que no es un conjunto de países quienes abarcan ese gran mercado asiático, sino prácticamente es China. China es el gran consumidor, es la gran región que está implementando mucho más que varios países unidos. Mira, si sumas Reino Unido, Canadá, Tailandia, India, México, España, Singapur, Francia, suma todos esos países, igual de todas maneras China les lleva una gran ventaja. Entonces, es por eso que China tiene esa tendencia a tal vez ser la nueva potencia mundial, o por lo menos ya está mostrando sus índices a nivel estadístico. El que le sigue es Japón, el que le sigue es Estados Unidos. Fíjate en cantidades, tal vez por esa razón, como está viendo esa gran diferencia entre China, Japón, tal vez Estados Unidos, por eso se animó a querer
tener una mayor cantidad de implementación de robots industriales para incrementar el tema de su industria, porque tienen que, si quieren estar en un sector competitivo, pues necesitan una mayor implementación. Ahora, fíjate que el que le sigue a Estados Unidos es República de Corea. Obviamente estamos hablando de Corea del Sur. Y el que le sigue es Alemania. Y como bien decía antes, esto refuerza sobre lo que nosotros conocemos como potencias mundiales. ¿Quién es una potencia mundial? Pues quienes sean potencia mundial, pues tienen una relación íntegra con el tema de la automatización en robótica industrial. Mira, está China, Japón, Estados Unidos, Corea del Sur, Alemania, el que le sigue es Italia, y así sucesivamente. Entonces, y lo vuelvo a repetir, si Perú quiere avanzar en el sector de la industrialización, quiere avanzar en el sector de la automatización, quiere llegar a un punto donde sea competitivo internacionalmente, pues ya estás viendo de que está relacionado también con el tema de la robótica industrial. Mira este gráfico de acá, sobre las instalaciones anuales de robots industriales, pero en este caso estamos hablando por sectores, ¿ya? Sector de comercio industrial. Tenemos el sector electrónico, acá, pero el otro gran sector que también tiene una gran cantidad de unidades es el sector automovilístico. Los años, en este caso del 2020, son los de color celeste. Entonces, este que tiene una barra que es grande aquí en el sector de electrónica, estamos hablando del 2020. En el sector automovilístico, 2020, si te percatas, ha disminuido. ¿Por qué? Si lo comparamos con años anteriores. Por ejemplo, este es 2018. El que le sigue aquí, pues sería 2019 y luego 2020. Recuerda que estamos hablando por cada 1000 unidades. O sea, estamos hablando de 80.000 unidades, 102.000 unidades, 126.000 unidades. Entonces, ¿podría estar relacionado con la pandemia? Pues claro, sí. ¿Quién no se vio afectado por el tema de la pandemia? Tal vez el sector de la electrónica, donde sí ha habido un incremento. En el tema de metalmecánica, de lo que es maquinaria, es el tercer sector que estamos viendo en la gráfica, pero no es el tercer más fuerte. ¿Por qué? Porque si juntamos otros sectores, que serían los sectores que no se detallan, pues sumarían. Pero si hablamos de sectores concretos, ahí sí estaríamos hablando por el sector metalmecánico. De ahí, el otro sector importante pues sería el sector plástico, el sector de productos químicos, el sector de comidas, alimenticio y demás. En Perú, si nosotros nos fijamos en el sector, tal vez nosotros conocemos más el tema de la robótica industrial por estas empresas que están relacionadas al sector alimenticio. Pero con el gráfico ya te estás dando cuenta de que lo que nosotros percibimos en el Perú no necesariamente es el mayor sector enfocado a nivel mundial, es el sector de la electrónica. Pero el problema es de que en el Perú se fabrican componentes electrónicos, se fabrican tarjetas electrónicas para el desarrollo, no sé, sea de móviles, de celulares, de computadoras, de laptops, u otro tipo de maquinarias que involucren tarjetas electrónicas, no. Por ese motivo es que también nosotros estamos relegados. ¿Por qué? Porque no tenemos aquí un sector de desarrollo electrónico que también involucre acá robots industriales para automatizar y producir nuestra tecnología. Si nosotros recordamos, por ejemplo, el caso de Huawei y que hubo este problema aquí con Estados Unidos y nos situamos en el contexto de la pandemia, ¿qué pasaría si las empresas que provienen de otros países, porque el Perú, como saben, somos importador de tecnología, simplemente nos lo niegan? Dicen, no, lo siento, tenemos escasez, que por cierto, quienes no lo sepan, hay una escasez de ciertos componentes que parece que se va a notar a nivel mundial o ya se está notando para la fabricación de componentes electrónicos. Entonces, si nos ponemos en un contexto donde va a haber cierta escasez, pues cada país donde tiene su fábrica, pues le va a decir, pues no le vendas a tal país. ¿Por qué? Porque prioridad somos nosotros. Entonces, el Perú, que es un país importador de tecnología, pues se va a quedar relegado, no va a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque va a depender de otros. Es lo mismo cuando fue el tema de la vacuna. Hubo la idea, sí, que podemos hacer una vacuna peruana, pero no hubo el apoyo por parte del Estado, no hubo esa iniciativa. O sea,
hubo iniciativas, pero muy débiles. No hubo como un esfuerzo a nivel de organización nacional que involucrara un mayor financiamiento, trabajo, un equipo, donde pudieran darle un esfuerzo un 100%. Hicieron esfuerzos, pero prácticamente faltó una visión. Y eso es parte también de lo que voy mencionando más adelante. Pero ya les voy adelantando que parte de lo que falta es una visión de país, una visión institucional que pueda ver más allá de lo que están viendo a corto plazo a nivel de automatización, industrialización de un país, sino tienen que ver más a largo plazo, si es que queremos ser una potencia. Así que, como pueden estar observando, sector de la electrónica, pues es muy demandado, pero a nivel internacional. No en nuestro país, porque lamentablemente pues no tenemos este desarrollo de componentes electrónicos. Sector automovilístico, otro de los sectores, como les vuelvo a repetir, muy demandados. Pero, ¿qué pasa con el Perú? Tenemos plantas de fabricación de robots, no diré de automóviles, no, acá no se fabrica, no tenemos plantas automotrices. Por el mismo hecho de no tener una planta automotriz, pues estamos relegados a no estamos justo en estos sectores que son los más importantes, los que mueven más la economía, los que mueven más puestos de trabajo. Entonces ya, por lo menos ahora ya te estás dando cuenta de parte de la problemática, por dónde podríamos estar enfocando aquí una posible solución. Si nos enfocamos en Perú, pues si no tenemos el primero, no tenemos el segundo, lo que sí tenemos por ahí es el sector metalmecánico. Por ahí se salve el sector plástico, de ahí el sector de comida, que en el Perú pues abarca mucho más y bueno, es el que notamos una mayor presencia. Pero como vuelvo a repetir, y espero que todos nuestros amigos que nos están viendo en esta videoconferencia sean conscientes de que el sector que tú ves, el sector alimenticio y ves robots industriales, no es el mayor sector a nivel mundial. Solamente estás viendo la punta del iceberg. Y lamentablemente, con que veas un robot, dos robots, 10 robots en una empresa sector del alimenticio, y dices, ah, mira, es una industria ya tecnificada, etcétera. Pero no, hay mucho más detrás, ¿ya? Y date cuenta con este cuadro de que estamos demasiadamente relegados. El único que estás viendo, como vuelvo a repetir, es la punta del iceberg. Muy bien, sobre los sectores industriales y los robots. A ver. Muy bien, entonces entramos un poquito más a fondo sobre este tema y les quiero mostrar este cuadro. Este cuadro es del 2017, pero por lo menos nos puede dar una visión, pero a nivel de Latinoamérica. Están los países de México, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Puerto Rico y Venezuela. Y están por los sectores que ya les había comentado, pero en este caso tenemos más sectores, como el sector textil, el sector de maderas y muebles, el sector papel, el sector de vidrio, cerámica y afines, otras ramas, etc. Entonces, ¿cómo vemos el tema de la robótica industrial por países en esos sectores? Fíjate que México es el que lleva delantera a nivel de Latinoamérica. Fíjate, por ejemplo, en cuál sector es el que estás viendo que tiene una mayor predominancia en temas de robótica industrial. En el sector automotriz. ¿Por qué? Porque México tiene plantas automotrices. Si no lo sabías, pues ahora ya lo sabes. México sí tiene una planta automotriz, involucra puestos de trabajo, involucra ingenieros que se preparan profesionalmente porque van a trabajar ahí y eso genera trabajos. Entonces, tener una planta automotriz genera puestos de trabajo, una, genera una economía sostenible en ese sector. Entonces, fíjate cómo podríamos apuntar por ese lado. De ahí, ¿quién le sigue? Siguiendo el cuadro pues, de este año 2017, si habláramos del sector automotriz, pues quien le sigue sería Brasil. Pero podemos ver también que quien sobresale en otro sector, por ejemplo, sería los países, aquí por ejemplo, de México y Brasil, pero en el otro sector sería de plásticos y de productos químicos. Entonces, fíjate, ya estamos viendo que a nivel latinoamericano, el sector que más sobresale es el sector automotriz, el sector de plásticos y productos químicos, y de ahí sería el sector metalmecánico. De ahí ya le seguiría el sector de la electrónica y otros. Ahora, tú dirás, pero ¿por qué en Latinoamérica difiere del sector a nivel mundial que habíamos visto de que el primer lugar está en el sector de la electrónica? Aquí va pues el tema del contexto latinoamericano. Como verás, hay algunas industrias que están más desarrolladas que otras a nivel de Latinoamérica.
Entonces, a nivel global podemos sí sustentar esto, pero la electrónica es la más desarrollada, pero como tú comprenderás, pues la electrónica en Latinoamérica, ¿cuántas empresas fabrican componentes electrónicos, fabrican diseños de placa, fabrican sus propias placas, etcétera, etcétera? Entonces, a nivel latinoamericano son muy pocas. Por eso es que se ve que no es tan fuerte como en países asiáticos o países europeos. Ahora, aquí podemos ver un poco al Perú en el año 2017. ¿Qué podemos observar? Textiles, cero. Maderas y muebles, cero. Papel, cero. Muy bien, entonces, a ver, si lo comparamos entonces con el mayor sector, como habíamos dicho, automotriz, ¿Perú tiene automotriz? No, entonces por eso es cero. Entonces, ¿cuál es el sector que por lo menos tiene robots industriales hasta este año? Pues el sector metalmecánico. Como puedes ver, 20 unidades que habían hasta ese momento. Obviamente, para el año 2021 ya ha habido más sectores que han implementado, pero por lo menos esto nos da una visión de la realidad peruana, de cómo están implementados, en qué sector. Sector metalmecánico, con 20 unidades, alimentos y bebidas, que es el que sigue, con 14 unidades, y de ahí plásticos y productos químicos con 2 unidades. Y de ahí, pues, otras ramas que pues, están mezcladas por ahí. Ahora, Perú está en el último lugar hasta el 2017, pues felizmente que no. Le ganamos a Puerto Rico y le ganamos a Venezuela. ¿Nos debería de alegrar? Pues tampoco, porque no significa que estamos entre los primeros puestos, estamos casi entre los penúltimos puestos. Así que tendríamos que avanzar y lo ideal sería pues llegar a los niveles como lo hace México, como lo hace Brasil o lo hace Argentina, ¿no? Esta fuente es de The Review of Economics and Statistics de 2017, como les acabo de comentar. Muy bien, a ver, vamos centrándonos un poquito más en el tema de Perú. Te muestro del lado izquierdo, una fuente de Real Time Management, del RTM, del 2018, donde se muestra cómo está implementado el tema tecnológico en las industrias peruanas. Entonces, se puede observar que para el 2018, las industrias peruanas que comenzaron a apuntar para el sector de la innovación, para la implementación tecnológica, la automatización, lo enfocaron principalmente en el uso de la fabricación aditiva y en el uso de la robótica. O sea, el que lo apliquen no significa que sean una mayor cantidad de empresas en el sector industrial, sino estamos hablando de que las pocas empresas que utilizaron la innovación tecnológica en ese año, pues lo aplicaron, uno, en el uso de la robótica y en el uso de la fabricación aditiva. Vemos que en el uso de la robótica pues hubo un 30% que más sobresalió de estas empresas y un 10% en el uso de la fabricación aditiva. Pero la mayoría de estas empresas cuando les consultaron, pues lo dijeron porque sentían que eh, podían probar, a ver, el tema de la innovación en su sector, pero que lo veían un poco eh, como borroso, no sabían si le iba a funcionar, no le iba a funcionar, y no es que el Estado tampoco les haya apoyado en ese tema, sino que principalmente fueron empresas, ni pequeñas ni medianas, sino fueron grandes empresas de un sector productivo que tienen el poder adquisitivo pues para probar pues el tema con robots industriales. Entonces ya estamos hablando también de ahí de otro tema, de otro problema que ya lo iré a mencionar más adelante. Pero del lado derecho puedo mostrarles datos de Produce actualizados hasta septiembre 2021. O sea, son los últimos datos que se tienen acá en el sector productivo. Cómo las empresas lo han ido enfocando. Por ejemplo, o cómo les ha ido a las empresas, mejor dicho, en los diferentes sectores en el tema de la pandemia. Entonces tenemos bienes de consumo, bienes intermedios, bienes de capital y servicios industriales. En los bienes de consumo podemos ver un incremento casi del 6,1%. Entonces vemos las industrias diversificadas, por ejemplo, como el sector de bebidas y de maltas, con un incremento del 59,6%. Vemos que hubo incremento también en otros tipos de sectores, como verás, el sector de prendas de vestir, de productos de panadería, muebles. Obviamente, estos datos que te estoy dando no están referidos a robótica industrial, sino estamos hablando del sector productivo, cómo le está yendo a los diferentes sectores hasta septiembre del 2021, ¿ya? ¿Por qué? La idea es que si tú ves cómo le ha ido al sector, sabes que esos sectores, si les está yendo bien, se puede aplicar robótica industrial. Ellos podrían apuntar a la robótica industrial. Así que
¿A qué otro sector le ha ido muy bien? Por ejemplo, el sector de servicios industriales, tratamientos y abastecimientos, reparación de equipos de transporte. Fíjate que principalmente cuando hablamos de reparación de equipos de transporte, mira, un incremento del 50,1%. O sea, el Perú, en la ausencia de tener una planta automotriz o de fabricación de equipos, así tipo de transportes o de otro tipo de maquinarias, pues nosotros al ser importadores de esas máquinas, al menos lo que ha generado es puesto de trabajo para lo que es la reparación de esos equipos. Imagínate, si solamente reparando estos equipos de transporte ha habido un incremento del 50,1%, ¿te imaginas cómo sería que tengamos una planta de fabricación industrial aquí en el Perú? ¿Cuánto podría haber incrementado esto? Entonces ya te estás dando con los datos estadísticos que siendo relegados a nivel tecnológico, tomamos las migajas haciendo reparaciones de equipo y esas reparaciones de equipo son el 50,1%, muy por encima de bienes de capital, muy por encima de bienes intermedios y muy por encima de bienes de consumo. Entonces son datos que tú deberías de recordar porque es parte de lo que nosotros debemos ser conscientes de nuestra realidad. Entonces, y por último, por esta parte, pues cuando hablamos de bienes de capital, hablamos de maquinarias para explotación minera, que como saben, el Perú es un país minero y demás, pero igual, no significa que sea donde ha habido el mayor incremento. Ya te estás dando cuenta por los datos estadísticos aquí, pues, por los valores porcentuales. Y el otro, el de valores, el de bienes intermedios, pues el incremento de la industria del cemento, del yeso, de estructuras metálicas, productos plásticos, etcétera, etcétera. Entonces, así vamos en el Perú, hasta lo que es septiembre de 2021 en el sector productivo. Muy bien, ahora vamos a entrar al tercer y último punto, que sería pues la parte ya donde concretamos y aterrizamos cuáles serían las limitantes. Ya te he ido adelantando algunas cosas, pero aquí vamos a vamos a ir viendo pues las cosas más a detalles. A ver, empecemos con las limitantes. Primero, ¿cuáles serían los principales obstáculos de la innovación en el Perú? Cuando se hizo una encuesta, en este caso fue la Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera y Empresas de Servicios Intensivas en Conocimientos, en el 2018, y les preguntaron por qué eh, les costaba innovar a las industrias peruanas. Ellos dijeron, un 28,3% nos cuesta, ¿por qué? Porque es un alto costo de ejecutar actividades de innovación. El innovar involucra plata. Entonces, ellos dijeron, sí, pero si queremos innovar, tenemos que cambiar las maquinarias, tenemos que cambiar nuestro proceso que ya es antiguo, tendremos que botar todo eso, tendríamos que modificar esto y lo otro, arreglar, modificar nuestro proceso, ya sé que nos va a incrementar, pero eso involucra plata. Entonces, a veces cuando tú hablas con una industria, y le dices que cuesta y es una gran inversión, entonces a veces por ahí es lo que dudan en innovar. Entonces ese es un punto principal. El segundo punto que se resalta es el contexto macroeconómico y político inestable, con un 26,7% al 2018. Entonces sí, afecta un poco, o bueno, ya es a nivel porcentual, es el segundo lugar que involucra el tema político, la inestabilidad, el contexto macroeconómico, o sea, cómo está afectando la economía exterior al Perú y cómo es la inestabilidad política en el Perú. Entonces, eso también a algunas empresas les afecta. Imagínate antes de la pandemia que tú, muy aparte de lo que estamos hablando del contexto de la robótica, sino te quiero dar un ejemplo, que tú tenías tu dinero y tú decías, muy bien, quiero invertir, por ejemplo, en comprar una tienda. Y tú compras, por ejemplo, tu tienda justo en el mes de enero 2019, justo 2 meses antes que se dicte la cuarentena. Tú invertiste tus $80,000, por ejemplo, en comprar tu galería, tu tienda, etcétera, y justo pasa 2 meses y el presidente dice, pues va a haber cuarentena, nadie puede salir y ningún negocio puede abrirse. Y así se prolongó, pues 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses y así. Y eso afectó al sector. Entonces esa inestabilidad política, imagínense, si tú hubieras estado en esa situación, pues tu negocio pues hubiera perdido. Ahora recién estarías reactivando, te estarías postulando a Reactivate Perú, estarías pidiendo tal vez un crédito, etcétera, etcétera, pero en teoría, pues, o sea, en general te habría ido muy mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es un contexto exterior, pero si hablamos del contexto, por ejemplo, interior a nivel político, imagínate,
puede suceder muchas cosas que dicen que no, que lo cierran, que lo abren, que va a haber más impuestos, que va a haber menos impuestos. Entonces, a veces eso también afecta tu plan durante varios años. Tú puedes tener un plan que va a ser dentro de 5 o 6 años, pero si hay mucha inestabilidad política, eso también puede afectar. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasará con mis ganancias? Tal vez habrán pérdidas, habrá esto y lo otro. Entonces, ese es uno de los puntos que afectan a las industrias cuando quieren decidir por innovar. Y el tercero sería la percepción de riesgo económico excesivo. Los riesgos, tú sabes que pueden haber riesgos positivos y riesgos negativos. En este caso estamos hablando de riesgos negativos que pueden afectar porque invertir en innovación a veces puede, algunos lo pueden sentir como dar un salto donde es arriesgado, donde no saben si es un salto adecuado o no es un salto adecuado. Cuando tú estás en un lugar donde varias personas, en este caso lo hacemos la analogía con las empresas, han hecho lo mismo y les ha ido muy bien, entonces tú dices, mira, a tal, le ha ido muy bien, y es el mismo sector, entonces doy ese salto, porque ya he visto que a todos mis amigos o a todo mi entorno les ha ido muy bien, entonces yo doy el salto, entonces me debería ir igual de bien, porque he visto cómo les ha ido, son del mismo sector, las mismas características, pues la analogía es que debería de ser igual. Pero ¿qué pasa en un país como el Perú, donde no está muy industrializado, donde no hay mucha robótica industrial, y tú eres la primera o de tu empresa, de tu sector, quiere involucrarse en robótica industrial? Pues la segunda, prácticamente habrás visto, sí, empresas en otros países que han implementado y dirás, pues, si esta empresa en otro país tal vez le ha funcionado porque está en otro contexto, es otra realidad, otra economía, otra situación, pero si lo hago acá, ¿me funcionará? ¿No me funcionará? Tal vez me aviento y gasto plata y al final no es como lo había planeado porque lo que sucede en Perú no es lo mismo que lo que sucede en otro país de Asia, Europa o América del Norte, etcétera. Entonces, ese riesgo económico es otro factor para innovar. Y para las empresas que sí innovaron, ¿cuáles fueron los puntos? Las empresas peruanas, ¿cuáles fueron los puntos que ellos consideraron que los animó a innovar? Uno fue la cultura empresarial. Usualmente cuando hablamos de cultura empresarial hablamos de empresas grandes que ya tienen ya eh, un reglamento, ya tienen toda una cultura, que ellos están relacionados íntegramente, por ejemplo, con la innovación, con investigar, con desarrollar cosas, etcétera, etcétera. Entonces, la empresa que esté relacionada a una cultura de innovación, pues tiene más probabilidades pues, de que pueda vencer esos obstáculos que ya había mencionado antes. El otro motivo fue la idea generada al interior de la empresa. A veces dentro de la empresa están los operarios, las personas que trabajan y dicen, tenemos este problema, creo que puede haber otra solución, le dicen al jefe de planta, el jefe de planta dice, a ver, voy a buscar qué soluciones podemos encontrar porque creo que podemos mejorar ese proceso. Entonces surgen desde la parte interna y como puedes estar observando, pues es un gran porcentaje. Podemos decir también que el 76,1% del monto total invertido en innovación provino de recursos propios, seguido por recursos privados del 22,3% y recursos públicos del 1,6%. Estos datos son del 2018, pero de igual manera te da una referencia de que si quieres innovar, quieres desarrollar tecnología, quieres implementar, principalmente tiene que salir de tu bolsillo. La empresa es la que tiene que pagar. ¿Ya? De ahí puedes buscar recursos privados, etcétera, pero no te puedes soportar sobre ello, y mucho menos de un recurso público. En otros países es totalmente diferente. En otros países tienen una cultura de innovación donde invierten y donde pueden obtener mayor facilidad de dinero e inversionistas para que desarrollen el tema tecnológico. Les comento algo, por ejemplo, yo ahorita me encuentro en Francia haciendo el doctorado, soy candidato a doctor, y justo salió una noticia por parte de Macron, que es el presidente de Francia, hace unas 2 semanas, si no me equivoco, 2 semanas y media, donde él decía que él va a invertir no sé cuántos millones de euros para que para que los centros de investigación involucren ¿ya? Su foco de investigación en robótica. Él dijo, voy a dar tantos millones de euros
para que cualquier empresa, entidad, centro de investigación, etcétera, startup, desarrolle sus proyectos enfocados en robótica. ¿Por qué? Porque esa es la estrategia de Francia. Invertir una gran cantidad de dinero por parte del Estado en innovación, en este caso especialmente en robótica. ¿Para qué? Para estar a la par con los otros países europeos y tratar de ganar a Japón, estar a la vanguardia, y al igual que Estados Unidos. Francia no se ve como un país como que tengo que ganarle a Italia, tengo que ganarle a Alemania. Él se ve quién es el top. China, quién es el top. Estados Unidos. Muy bien, ¿qué necesito yo para estar a la vanguardia y subir? O sea, al igual que China, al igual que Estados Unidos. Muy bien. Inversión. ¿Cuántos millones necesito? Necesito, creo que, ¿cuánto era? 400 millones de euros, con 40 millones de euros. No lo tengo, pero lo pueden buscar en internet. Muy bien, entonces, eso es lo que vamos a invertir en Francia en robótica. ¿Cuándo veremos eso en Perú? ¿Cuándo veremos de que así inviertan y sean realmente conscientes, que tu autoridad sea consciente en ese tipo de desarrollo tecnológico? Entonces, yo les comento eso para que quien quiera busque en internet, busque Emmanuel, busque Macron, invierte tantos millones de euros en robótica y lo va a encontrar en la noticia. Muy bien, entonces, una de las limitantes que puedo resumirles es el tema de la inversión. Tenemos la microempresa, tenemos la pequeña empresa, tenemos la mediana empresa. Si nos fijamos en estos datos, mira, aquí te he puesto un dato solamente del sector de Lima, que es donde se concentra la mayor cantidad de empresas. Esta charla está relacionada al tema de la robótica industrial y, y bueno, los que están aquí presentes principalmente son estudiantes de universidad. Así que, pues quienes quieran aprovechar la conferencia, pues sería genial, porque al final quienes eh, aprovechen el conocimiento, aprovechen en lo que es innovación, aprovechen en lo que es en analizar nuestra realidad peruana, es lo que va a hacer que las generaciones futuras pues puedan desarrollar nuestro país. Entonces, el cómo tú te desenvuelvas va a decir mucho de tu universidad, va a decir mucho de tu educación, de tu perfil profesional y de lo que tú vas a lograr a nivel de, pues, a nivel profesional. Entonces, lo que yo deseo es de que la mayoría que esté aquí presente, pues, sea consciente de que tiene que eh, aprovechar su educación universitaria, pues, para ser un buen profesional. Así que yo sé que la mayoría de los que están acá van a aprovechar, pues, la conferencia, y los que les gusta la robótica, pues saben muy bien que esta información es muy importante si nosotros queremos desarrollarnos como país. Así que lo que puedo mostrarles aquí de la limitante en el tema de la inversión es de que si nos fijamos en el dato del 2012 y 2013, fíjate que la microempresa, acá en el 2013, hay 789.565 microempresas. ¿Cuántas pequeñas empresas hay? 43.924. Medianas y grandes empresas, solamente 8.102 empresas. Y bueno, administraciones públicas, 931. Entonces, ¿dónde radica la mayor cantidad del sector empresarial, del segmento empresarial? En el sector de la microempresa. Entonces, fíjate, el sector de la microempresa es lo que sobresale en Perú, a comparación de otros países, si lo comparamos. Entonces, es por eso que nosotros no podemos aplicar una realidad de un país extranjero, llámese, por ejemplo, Alemania, Italia, etcétera, al contexto peruano. ¿Por qué? Porque tal vez su sector de microempresa no es tan fuerte como el de nosotros. Entonces, tú no puedes venderle, por ejemplo, aquí en el Perú, a una empresa pequeña o mediana, digamos, que se automatice con robots industriales que sean altamente caros, que sean demasiadamente costosos. Entonces, es imposible que un sector de mediana empresa pueda tecnificarse. Entonces, tú no puedes aplicar esa realidad porque es un robot hecho en tal país y cuesta tanto, etcétera. Venderle a una empresa pequeña o mediana es irrealista, no aplica a nuestra realidad nacional. Entonces, si nosotros realmente queremos
salir de esa limitante, tenemos que enfocarnos en estos sectores, sector de pequeña empresa y sector de mediana empresa, para que nosotros podamos tecnificarnos y tenemos que vencer esa brecha que tenemos. Tenemos aquí nuestra otra limitante, que sería el tema del riesgo. El riesgo, como les había comentado, es cuando una empresa quiere invertir en temas de robots industriales, lo primero que se va a preguntar es lo siguiente: si se malogra, si no se recupera la inversión, ¿a otras empresas del sector les funcionó o no les funcionó? Existe un desconocimiento en manejar por parte de nuestro personal estos equipos robóticos. Eso va a poder afectar la tecnificación de nuestra industria. Entonces, estas preguntas las hacen cuando tú visitas una empresa industrial del sector de automatización, y a mí me ha tocado visitar diversas empresas. Tú les preguntas y lo primero que te hacen es eso. Y si se malogra el robot, ¿qué vas a hacer? ¿Va a haber un soporte local, por ejemplo? Eh, entonces, son cosas que tú tienes que decirle al cliente que no tiene por qué preocuparse. Entonces, ¿qué sucede cuando viene una empresa extranjera y dice, quiero implementar mi robot industrial en tu empresa, etcétera? Pero luego esta empresa viene del continente tal, por ejemplo, viene de Asia, agarra y te implementa, no sé, o viene de Suecia, agarra y dice, yo agarro y te implemento el robot, o vengo de Alemania y vengo con mi equipo, y luego agarra, se va, puesta llave en mano, hace la implementación y luego se va a su país. Luego, si se malogra, no te va a hacer una especie de telecontrol desde el exterior. Entonces, lo que va a suceder es de que necesitas a alguien que te solucione el problema de manera inmediata. Entonces, son parte de los riesgos que tú vas a tener cuando se presente, por ejemplo, una implementación. Entonces, uno es, si traigo mano de obra extranjera, traigo una empresa extranjera, entonces, ¿quién me va a dar la solución inmediata cuando se malogre esto? Ahora, si la otra pregunta, como te decía, si no se recupera la inversión, eh, esa es la duda en el tema de que se hace la comparación con una empresa extranjera, que ya hay muchas empresas en el sector que les ha funcionado, pero ven la realidad peruana, que es la primera empresa que está implementando esto, siempre va a haber ese miedo. Entonces tú tienes que asegurarle, tienes que darle un refuerzo, tienes que decirle por qué no debe de sentir miedo. Entonces, en mi caso, como empresa peruana, pues le ofrezco el soporte local, yo le ofrezco, por ejemplo, una solución que esté afinada a su necesidad. Le explico, por ejemplo, sobre, mira, ¿qué es lo que tú temes en ese sentido? Por ejemplo, no, que el tema económico, que puede ser. Entonces yo le trato de dar una solución a medida, le quito algunas cosas que tal vez pueda que no necesite, que a veces unas empresas vienen y te muestran todo un paquete general, agarrar el implemento, te va a funcionar, sí, pero te cuesta tantos miles de dólares, tantos cientos de dólares, cientos de miles de dólares. Entonces, eh, entonces la idea es darle una solución a medida a esa industria, que a ellos pues sientan que está ajustado justo a su necesidad, y que tú vas a darle una respuesta cuando ellos tengan un problema, una respuesta inmediata, ¿ya? Y en el caso que ellos dicen, no, tenemos desconocimiento, me ha sucedido cuando he visitado, por ejemplo, ahorita estoy viendo proyectos de robótica industrial, y una de estas empresas, por ejemplo, indica, nosotros hicimos una implementación de nuestro sector, porque son del sector más relacionado al tema de dinero, y esta empresa extranjera pues hizo su implementación, y luego se dieron cuenta que cuando capacitaron al personal, el personal no supo cómo manejar eso, cómo mantener el tema cuando haya fallas con el robot industrial, o mínimamente darle seguimiento al robot cuando inicia el proceso, detenga el proceso y demás. Entonces querían hacer pequeños cambios y no podían. Entonces lo que hizo esta empresa del sector minero dijo, a ver, entonces como no pueden porque tengo nuestro personal y existe desconocimiento, entonces voy a contratar al personal extranjero y que trabaje de forma perenne aquí, para que veas cuánto se tuvo que dar ese lujo de contratar a esas personas que conocían el tema de la programación, extranjeros, y dijo, muy bien, tú vente acá a nuestro país porque te necesitamos, porque hay este desconocimiento, hay este problema en tema de programación, no pueden configurar, entonces mejor, ya, me va a costar mucho más, pero ya tengo un personal ahí perenne, trabajando las 8 horas diarias para que solamente se encargue de eso. Entonces, eso no debería ser una solución. ¿Por qué? Porque solamente se puede dar el lujo a una empresa que gana bastante dinero y que puede darse ese lujo, pues invertir en un personal así, pero una empresa mediana va a poder hacer eso, pues no, una empresa pequeña tampoco. La limitante.
Esta limitante me gusta compartirlo para que reflexionen. Este es el pensamiento crítico, ¿ya? El pensamiento crítico es justo las personas de cómo piensan frente a una situación. Es justo como ahora, se da una charla, se da una conferencia, y aquí es donde se analiza el pensamiento crítico. Estas personas exactamente qué es lo que les pasa por la mente. ¿Estas personas piensan en innovación? ¿Estas personas piensan en desarrollo? ¿O estas personas solamente piensan en el momento y piensan que sí, que es esto, que lo otro, jaja, jiji, etcétera? Pero al final solamente quedan en la mediocridad. Son profesionales mediocres. Entonces, eh, tenemos que evitar eso. Entonces, justo ese es un gran ejemplo sobre lo que pasó con Augusto B. Leguía, un presidente peruano que cuando Juan Alberto Grief, quienes no lo conocen, busquen en internet Juan Alberto Grief, fue el peruano que hizo el primer automóvil en Sudamérica. Imagínate, el primer automóvil en Sudamérica. Él invirtió sus recursos, él desarrolló hacer su prototipo con un automóvil peruano. Fue donde este presidente Augusto Beleguía le dijo, mira, tengo este prototipo, tengo este desarrollo, estoy apostando aquí por la innovación peruana para nosotros poder tener una planta automotriz y este sea el punto de inicio en Sudamérica en el tema de la industrialización. ¿Y qué le dijo Augusto Beleguía? Augusto Beleguía le dijo, nosotros necesitamos de los productos de países avanzados y no experimentos con productos peruanos. Entonces, esas palabras es parte de lo que corrompe nuestra sociedad, de generar profesionales mediocres, de generar personas que no tienen una visión, personas de que no ven más allá de lo que puedes lograr como país. Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr, justo este es un muy buen punto, es cortar esta limitante, teniendo un pensamiento crítico, teniendo un pensamiento de visión como país, de lo que podemos lograr, hacia dónde podemos ir y las cosas que podemos construir. Imagínate si Augusto B. Leguía hubiera sido un presidente que hubiera pensado de forma distinta, hubiera dicho, sí, pero vamos a invertir, creo en lo que estás desarrollando, vamos a crear esa planta automotriz, que era la primera planta automotriz peruana a nivel de Sudamérica, y hubiera sido pues un golazo. ¿Por qué? Porque seríamos mucho mejor que México en el tema de automotriz, porque México, y acá les comento otra cosa, en el gobierno, si no me equivoco, de Velasco, cuando hubo el tema de la estatización, lo que pasó fue de que vino una empresa extranjera que quería implementar una planta automotriz. Y el primer lugar donde pensó, antes de irse a México, antes de irse pues a otros países, a Chile y demás, dijo, vamos a ir a Perú, vamos a ir a Perú, vamos a ofrecerle que podemos crear una planta automotriz. Y justo ocurrió el tema de la estatización con Velasco y demás, pues ahuyentó el sector industrial y ellos pues se fueron corriendo, ni siquiera ya iniciaron, iban a iniciar las negociaciones, pero no, pues ya lo cortó, simplemente se fueron. ¿Y a dónde creen que se fueron ellos? ¿Dónde creen que implementaron esa planta automotriz? La implementaron en México. Y así, pues México tiene su planta automotriz y es pues una de las, ahorita uno de los países pues más desarrollados de Centroamérica, de América del Norte. Así que tenemos que pensar, tener un pensamiento crítico. Muy bien. Quiero mostrarles entonces qué es lo que, como un caso de estudio por parte de mi empresa. Ya conociendo las limitantes, ya conociendo cómo es nuestra realidad nacional y qué es lo que queremos apuntar, quiero compartirles aquí mi caso de éxito del 2020, que fue la implementación de un sistema de soldadura robótica por MIG para tambores. Los tambores son estas partes de las puertas de las galerías. Si tú vas a una galería de una tienda y ves una puerta enrollable metálica, en la parte superior vas a ver unos discos. Estos discos son unos tambores que se encargan de enrollar. Esta empresa se encarga de fabricar estos tambores. Entonces, si tú has visto esos tambores en una galería, lo más seguro es de que estos tambores pertenecen a esta empresa. Así que esta es una industria peruana, metalmecánica peruana, que al igual de lo que ya les comenté previamente, tenía esos riesgos para el tema de la innovación, pero sí quería apostar por una industria peruana, quería apostar por una empresa peruana
que les podía dar una solución a medida. Entonces, yo les implementé con este robot industrial que están viendo en la parte de atrás. Este robot yo lo traigo de China, pero no es algo como que yo me puedo dar el lujo de escoger un robot X, lo traigo de China y lo implemento, no es así. Tienes que aplicar acá tu criterio de ingeniería, conocer a la empresa, ver cómo funciona, cómo trabaja la programación. Tienes que revisar muchos factores porque no todos los robots son de buena calidad, no todos los robots te van a funcionar bien. Es como jugártela a la suerte. Y cuando eres una empresa nueva, entonces ahí tienes que aplicar tu criterio de ingeniero. Entonces, me costó mucho llegar a ciertas conclusiones, porque empresas chinas te vas a encontrar como 100, como 20, hasta hay empresas que agarran, las vas a encontrar, solamente buscan un montón, yo te vendo este robot tal, 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 tal. Pero ahí es donde viene el otro punto que te había mencionado antes, el tema del riesgo. ¿Y qué pasa si traigo y luego no me quieren reparar? Y ha sucedido, conozco empresas que dicen, no, que yo me voy a aventurar, me puedo atraer, y al final no saben cómo programar. O no, o lo programan y luego agarro, se malogró la pieza. ¿Y ahora cómo reemplazo esa pieza? No, que esta pieza no se puede reemplazar, que tienes que cambiar todo el robot. Y perdió la plata. Entonces, no es un juego, ahí tienes que ser profesional, tienes que ser conocedor de estos temas para poder involucrarte. Y una vez, pues, en mi caso, por ejemplo, que gracias a Dios, pues, fue todo bien, fui paso a paso, me tomó años pues, llegar a esta conclusión y llegué pues a la implementación de este robot. Lo llegué a programar, lo llegué a instalar y me fue también de que con esta empresa con la cual yo traigo estos robots industriales, me ofreció de que el robot tenga la representación a nivel de Latinoamérica y que los robots salgan con mi marca, en este caso como NFM Robotics. Y pues para mí fue un logro. ¿Por qué? Porque cuando tú eres pequeño, en mi caso siempre me gustó el tema de la robótica. Uno de mis sueños siempre fue tener mi empresa robótica y mis objetivos siempre fue de pequeño. ¿Qué pasa? Cuando tenga mi robot, no, cuando tenga mi empresa robótica me gustaría implementar esos robots que se ven en estas fábricas y decir que ha sido implementado por mi empresa, que ha sido constituido, que ha sido constituido una empresa robótica industrial e implementé un robot industrial, como Dios manda, en una empresa. Y eso recién lo pude lograr en 2020. Para que sepan, son muy pocas empresas, son 2 o 3 empresas relacionadas al tema de la robótica industrial en el Perú. ¿Y por qué? Porque solamente 2 o 3. Hay muchos factores. Uno, como te dije, el factor de riesgo, factor económico, el factor de que también tienes que brindar un respaldo. Las empresas no te creen solamente porque tú le dices que, en mi caso, por ejemplo, yo soy máster en robótica, o actualmente ahorita soy candidato doctor en robótica. No, tienes que demostrar con acciones. Entonces tienes que demostrarles, mira, yo puedo hacer esto y les demuestras, etc. Entonces, cada evidencia que tú muestras es una razón de confianza que crean en ti. Entonces, siempre, esa es una recomendación que yo les digo, siempre que tú vas a hacer algo, demuéstralo. Muestra con evidencias que tú haces lo que tú dices. Y bueno, con este caso, hubo un incremento de su productividad del 54% y una ventaja de precio respecto al mercado de un 12%. A partir de ello me contactaron otras empresas peruanas que yo ni siquiera sabía que habían empresas que fabricaban, por ejemplo, una empresa que fabrica especie como de tractores para el sector agrario a nivel de la costa, por ejemplo, el sector productivo. Yo ni sabía que existía una empresa peruana que fabricaba. Decía, sí, nosotros vimos tu caso de estudio, nosotros te vimos en las noticias, me dicen. Entonces, por eso me contacto. Otra empresa que decía, sí, yo fabrico, por ejemplo, una empresa me contactó, yo fabrico el tema esta de las mezcladoras. Sí, somos una empresa peruana que fabrica mezcladoras y también nos gustaría automatizar. Otra empresa, por ejemplo, que es el sector químico, otros sectores de industrias peruanas, que ellos también, aunque no lo creas, también están innovando. O sea, no son notorias, pero sí están innovando, están pendientes, están tratando de crear sus propias cosas y están queriendo mejorar. Entonces, cuando tú haces las cosas bien, cuando tú apuestas por el Perú, vas a encontrar otras personas, otras empresas que también quieren apostar por el Perú. Entonces, eso es bueno. Entonces, lo que yo estoy haciendo con NFM Robotics es poder abrir ese mercado. Uno de mis objetivos es, dentro de los próximos años,
poder generar, por ejemplo, un centro de capacitación de robótica industrial, poder capacitar a ingenieros que tengan ganas de aprender, que tengan ganas de trabajar, que tengan ganas de entrarles en el sector de la robótica industrial, poder capacitarlos y con ellos formar una promoción de ingenieros en robótica industrial y que junto con mi empresa, en este caso, pues podamos ir avanzando en el sector de la robótica industrial. Aquí es ingeniería 100% peruana, me van a ver a mí, por ejemplo, que estamos instalando justo el tema del alimentador de alambre, que va el tema del robot industrial, para el tema de soldadura. Aquí hice el diseño, por ejemplo, para el tema de cómo sería el acomodo para el tema de la soldadura y el ahorro en el espacio. Entonces tenemos un espacio más pequeño, pero que se realiza una mayor cantidad de soldaduras por puntos. Y acá está pues la imagen izquierda, pues ahí están viendo el personal que ha sido entrenado para que ellos también puedan realizar el tema de la reacomodación de puntos. Pues, y acá estoy yo, en la esquina inferior izquierda. Luego de la implementación. Mira, aún así, siendo un máster en robótica, aún así conociendo porque a partir de esta empresa, les comento, antes de yo llegar a este punto, yo tuve contactos con y hice coordinaciones con otras empresas que están relacionadas al rubro de la robótica industrial, como sea, llámese Nachi, por ejemplo, con ellos estuve conversando varios años, estuve con ellos coordinando, etcétera, viendo el tema. También hice coordinaciones con ABB, luego con KUKA, etcétera. Entonces fue como una escala, poco a poco los fui conociendo, viviendo, etcétera. Pero ahí es donde te das cuenta sobre la realidad nacional, que hay una diferencia entre la necesidad peruana, nuestra realidad nacional, y lo que tenemos en el mercado, lo que ofrece pues el mercado local. Entonces, yo ya tenía esta idea desde mucho más antes, el tema de implementar un robot industrial y que NFM Robotics sea conocido como una empresa que brinda soluciones para el sector de, pues, sector industrial. Así que esta es historia, el tema de NFM Robotics. Quiero compartir acá solamente un pequeño videito donde van a ver al robot funcionando. Ahí está el robot realizando pues, el proceso de soldadura. No fue fácil porque cuando tú, aunque tú tengas experiencia, aunque tú conozcas el tema, una vez que tú haces una implementación, siempre se van a presentar problemas, siempre se va a presentar detalles o situaciones que tú te van a hacer dudar diciendo, lo lograré terminar, y si se presenta eso, pero ¿y este problema ahora cómo lo soluciono? Tienes que pensar en cómo poder solucionar. ¿A quién le pregunto? No puedes preguntarle a nadie porque ese es un problema específico que te está ocurriendo a ti. Entonces, son cosas que ya te pones a prueba a ti como profesional frente a este tipo de situaciones, ya como ingeniero. Así que, en resumen, eh, ¿qué necesita el Perú? El Perú primero necesita invertir. Vamos a iniciar esto. Vamos a cambiar acá. ¿Qué necesita el Perú? Pues el Perú necesita, uno, eh, perder ese riesgo, perder ese miedo al riesgo e invertir en tecnología. Segundo, necesita enfocarse, por ejemplo, enfocarse en las empresas pequeñas y medianas, que es donde tenemos un mayor número, y estas empresas son las que tienen que tecnificarse. Tercero, pues, de que las empresas no tienen que sentir, o tiene que haber un factor económico que sea asequible a la realidad peruana. Y y lo otro, pues, es que tenemos que tener un pensamiento crítico, una visión a futuro como país, donde tenemos que hacer una concientización a los profesionales, a las autoridades y a quienes nos rodean sobre qué es lo que el Perú necesita, pues, para poder automatizarse. Muy bien, yo le doy muchas gracias por el espacio para brindar la conferencia. Aquí están los contactos. Uno, del Robotics Lab, que es mi centro de investigación y desarrollo en robótica, que pueden seguirlo a través de Facebook y también de su página web, que por un lado estamos impulsando el tema de realización de papers de investigación científica con el tema de la robótica, y por otro lado está el enlace de NFM Robotics, que como ya les comenté, está enfocado pues en el tema de la robótica industrial. Pues muchas gracias y vemos a ver si hay algunas preguntas.
Muchas gracias, ingeniero. En realidad, sí hay unas preguntas. Al momento de que iniciamos la inscripción para este evento, les dimos a los chicos la oportunidad de inscribirse y al mismo tiempo dejar unas preguntas. Así que esta es una, le voy a decir una de las cuantas que se han resaltado. Y la primera sería, ¿cómo puedo incursionarme en el mundo de la robótica industrial mediante mis prácticas preprofesionales? Ya, esa es una muy buena pregunta, considerando de que en el Perú el tema, como había comentado, de la robótica industrial es un sector muy reducido, muy pequeño. Eh, Son muy pocas empresas, como le dije, solamente somos dos o tres empresas enfocadas que por ahí brindan el tema de robótica industrial. Lo que te puedo hablar es sobre mi empresa, que es lo que yo conozco. Eh, yo tengo, por ejemplo, pensado, como había mencionado, el tema de las capacitaciones y que se dé el tema también de prácticas preprofesionales en el tema de la robótica industrial. Si, si tú quieres algo más rápido, cercano, no esperarte tanto a futuro, pues lo que te quedaría es, si quieres hacer prácticas, tendrías que irte a otro país. Eso es eh, lo más cercano. ¿Por qué? Porque, como te había mencionado, México, Brasil son los países donde vas a ver ya una industrialización en temas de robótica, empresas que tienen robots y demás. Entonces, si vas a esos países, a nivel de Latinoamérica, claro, porque si vas a Europa va a ser mucho más sencillo. Pero si te vas a Latinoamérica, pues con que te vayas a México, Brasil o Argentina, vas a encontrar, por ejemplo, vas a poder hacer prácticas en esos sectores. Pero ahí vas a tener que evaluar, pues, y una vez que tengas experiencia, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar ahí? ¿O vas a volver al Perú? ¿Qué vas a hacer? A mí, por ejemplo, me contactaron eh, peruanos que habían hecho habían tenido experiencia. Un peruano me dijo, mira, yo he trabajado en Estados Unidos en temas de la robótica industrial y vi tu empresa y me gustaría sumarme a tu equipo. Mira, yo conozco el tema de los robots A, robot tal, marca tal, tal, tal. He trabajado en ese sector y más. Hubo otro que me dijo que sí, yo he trabajado en tal país y sí, me parece interesante. Me dijo, era de Canadá. Me dijo, sí, nosotros acá en Canadá, por ejemplo, tenemos una empresa en temas de robótica y somos peruanos, o me dijo, no, no era peruano, sino su padre era peruano, pero su madre era canadiense, y dijo, pues, y justo buscando información, porque nos habían dicho, sí, pues su papá, pues, que era de Perú, y cómo está en Perú el tema de la robótica, pues, entonces justo me encontró y me contactó. Entonces, son nexos que tú vas haciendo en el camino y que tú te alegras de conocer a otros peruanos que también están apuntando a lo mismo, por el mismo rubro, el tema de la automatización, el tema de la robótica, y pues entran en contacto contigo. Entonces, respondiéndote, uno, robótica industrial en el Perú, hacer prácticas es muy difícil. Puedes buscar, pero son muy contadas, son muy contadas, pero puedes intentar buscar, pero son muy poquitas, como te digo, ¿ya? Como te digo, por parte de Nextmo Robotics sí estamos planeando hacer esto, pero es todavía un poquito más adelante, ¿ya? Queremos todavía establecernos un poco más, hacer más implementaciones para poder involucrar más y convocar a más peruanos que se involucren. Y en el caso, pues, de que quieras algo pronto, como te dije, la alternativa son los países que ya están con mayor implementación en robótica industrial. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta también que dice, ¿qué capacitaciones se debe tener en cuenta para desarrollar un perfil innovador en el campo de la robótica industrial? Bueno, para tener un perfil innovador en el campo de la robótica industrial, pues con que tú tengas ya una formación de ingeniero electrónico, mecatrónico, lo que te recomendaría es de que mínimamente aprendas cómo se programa un robot industrial. Entonces tendrías que asistir a una capacitación, programar un robot industrial. Hay algunas instituciones, no sé si Lutec creo que tiene un robot, creo que sí tienen robots industriales en su laboratorio, pero en general, hablando, pues si tu universidad tiene un robot industrial, mínimamente aprender cómo se programa ese robot. Entonces ese es el primer paso que necesitarías. Luego hay otros centros que podrías buscar ya indagando, pero usualmente son en otros países. Por ejemplo, yo me fui a capacitar en Barcelona, por ejemplo, en temas de programación de robots nivel uno, programación de robots nivel 2. En la maestría, cuando llevé, por ejemplo, por ejemplo, hay un curso, el tema de programación de robots ABB, por ejemplo. Pero en Barcelona yo llevé el tema de programación de robots KUKA. Pues eso me dio una base también para aprender.
Pero capacitarte, en resumen te diría, si encuentras un centro, primero en tu universidad, encuentras un robot, disponen de un robot, pues aprende a programar ese robot. Y si encuentras un centro de capacitación local, pues puedes aprender. Aprenderlo de manera remota no te recomendaría porque al final es mucho más práctico tenerlo en vivo, ver el robot, ver que se mueva, etcétera, y aprendes mucho más en directo. Ok, aprovechando eso, en el chat acaban de dejar una pregunta que dice que si usted cree que sería importante implementar un laboratorio en robótica industrial en las universidades públicas. A ver, implementación de robots industriales en universidades públicas sí sería una buena idea. ¿Por qué? Porque eso involucraría que los estudiantes que ya se perfilen y avancen en los ciclos, ya conozcan sobre el tema y ya tengan una visión un poco sobre que existe robots industriales que pueden programarlo y les puede dar una idea cuando quieran sugerir en las industrias donde están trabajando. Me ha tocado, por ejemplo, que cuando he visitado una empresa y esta empresa estaba pidiendo un robot industrial y me contacta, cuando yo le pregunto, ¿y cómo así te nació, etcétera? A veces me ha tocado de que me han dicho, sí, es que en mi universidad por ahí yo asistí a una conferencia. O han dicho, por ejemplo, sí, yo recuerdo de que cuando justo estaba conversando, me contacté con el profesor tal y él me comentó de que en su laboratorio tienen robots industriales y dije, ¿y por qué no? Etcétera. Entonces, a veces eso nace el interés desde la universidad. Entonces, mientras más estudiantes puedan disponer de robots industriales, programarlos, etcétera, mínimamente, por lo menos ya tendrán una información base para que cuando ellos trabajen, tal vez un sector industrial, poder decir, sí, en esta área podemos implementar robots industriales, etcétera. Entonces ya van a ser como los iniciadores en diferentes sectores industriales para que puedan automatizarse con robots industriales, porque ya van a poder hablar, ya no solamente van a decir porque lo vi en internet o porque lo vi por ahí en un video, no, sino van a decir, sí, yo recuerdo que en la universidad, o yo recuerdo que hubo una conferencia donde hablaron de ese tema. A veces esos detalles que son pequeños ayudan bastante para tecnificar la industria peruana. Y, y también lo otro es de que a veces también, y es bueno saberles que no te guíes por una marca, porque a veces tú sabes de que una marca cuando va a capacitarte, etcétera, no lo hace con el fin a veces de decir, eh, ya estás aprendiendo a programar, ¿no? A veces una marca recuerda que a veces son empresas, y las empresas lo que buscan es amarrarte su marca y decirte, sí, yo tengo la marca tal, entonces sí, mi marca es la mejor, que mi marca es esto, que lo otro, que calidad es igual a mi marca. Entonces, por eso es de que cuando tú quieras hacer o programar tu robot, lo primero que te vas a imaginar, la marca de tal. ¿Por qué? Porque esa es la marca que me enseñaron en la universidad, o porque esa es la marca que me dijeron que es buena. No, destierra eso. Ese es uno de los grandes problemas que ocurren en el Perú como estrategia que vienen algunas empresas que ya tienen años, que te ofrecen y piensas que esta es la única solución, pero no, no es la única solución. Ya te mostré cómo es el mercado, por ejemplo, de China, que está muy por encima de cualquier otro mercado. Y tengo una analogía, por ejemplo, en temas de PLC. En Perú hay una marca que es conocida de temas de PLCs y uno pensaría que esa es la mejor del mundo, pero no. Si tú te vas, por ejemplo, a PLCs en Europa, tú le preguntas cuál es la marca número uno, te va a decir Ombro. Y tú preguntas en Perú, ¿tú manejas programas Ombro? No, no lo programa, pero en Europa es la marca número uno. Entonces, va a depender de qué empresa es la que llegó primero y cuál es la que primero sembró la semilla y le dijo, sí, que mi marca es la mejor, que es que lo implemente, y sus estudiantes lo implementaron más. Entonces, uno, nunca te amarres a una marca, y dos, aprende a programar, pero eso te va a servir por lo menos de referencia de que el Perú lo que necesita no es una marca, lo que el Perú necesita es tecnificarse. ¿En qué cosa? En robótica industrial. Ok, en relación con esa pregunta, con el tema más o menos, nos dejaron en el fondo también una pregunta que dice, ¿en qué áreas se produciría mejor aprovechamiento del uso de robots industriales en el Perú? Eh, las áreas que más aplicaría de acuerdo a lo que les mostré con los datos sería el sector metalmecánico, el sector de alimentos, sector farmacéutico y químico. Son, por el momento, los sectores que se abarcarían más en el Perú.
¿Por qué? Porque como ya les mostré antes, pues es lo que tenemos ahorita que más se abarca, mientras que nosotros no desarrollemos tecnología como el sector de la electrónica, por ejemplo, o el sector automotriz, pues esos serían los tres mayores campos o áreas que se podría implementar con robótica industrial. Otra pregunta sería ¿cuál sería el robot industrial que usted recomienda para que los alumnos en universidades se podrían iniciar, ya que hay gran variedad? Bueno, a ver, es que por un lado, yo soy gerente de una empresa con una marca, entonces, eh, como gerente y como empresa, desde el punto de vista de empresa, te diría mi marca, pero Bueno, sí. sí, ah, y aunque es la verdad, el robot que yo, que yo es el que estoy instalando, comparando con otras marcas, es la más fácil de programar. Y esa es la que yo estoy promoviendo en universidades, por ejemplo, para que se implementen. Y no es por hacerme decir sí, que mi marca es sí, la mejor y demás. Lo que yo te puedo decir es lo siguiente. Uno, que la marca que yo estoy promoviendo es mucho más cómoda que lo que vas a poder encontrar con otros. Segundo, yo brindo el soporte local, significa que hay ahí el seguimiento de esas marcas. Y tercero, de que lo personalizo, por ejemplo, para las universidades. Ya ha habido universidades, tocando ese punto, universidades que me han contactado porque quieren de que se implemente, por ejemplo, los robots que yo ya he instalado, porque lo están viendo a futuro, porque prácticamente ellos ya dicen, pues mira, o sea, nosotros no comprábamos estos robots porque son demasiadamente caros y estamos esperando que aparezca una empresa como la tuya que pueda hacer instalación, que dé soporte local, que tenga la experiencia, que conozca de robótica y que puede estar ahí. Entonces, ya viendo eso, entonces, dos universidades me han contactado en 2020 y 2021. Por ahora no puedo concretarme en proyectos porque, como les había comentado al inicio, estoy en Francia, estoy haciendo el doctorado. Cuando vuelva a Perú, ya tengo mi listita de empresas que ya les he dicho, a partir del 2022 ya vamos a ir concretando los proyectos. Pero, como te digo, sí, me gustaría de que se implementen los robots industriales en las universidades. Uno, ¿por qué? Para quitar ese mito de que marca que eso, que la marca lo otro, no. Yo te voy a mostrar de que con el producto que yo tengo, tú vas a poder implementarlo, te va a costar mucho menos, te va a funcionar y te vas a quitar ese gran mito de que necesito algo que sea demasiadamente costoso, aprender esto, porque al final lo que va a hacer es ligarte. Y otra cosa muy importante de que con lo que yo manejo, y como estás viendo en la portada ahorita de lo que estoy compartiendo, manejo el Centro de Investigación Robótica, Robotics Lab, NP Robotics. Mi objetivo también es hacer investigación con los robots que yo tengo en temas de comunicaciones y otras cosas más. Entonces, prácticamente cuando tú adquieras estos robots, si se animan, sus universidades se animan, pues van a tener como para poder jugar porque va a ser una comunicación abierta. Van a tener un protocolo de comunicación abierto para que ustedes puedan interactuar y hacer pues sus experimentos. Y creo que como última pregunta sería si es posible la creación y producción nacional de robots industriales. Yeah. Con respecto a la creación y producción nacional de robots industriales, sería una buena idea, pero esa idea tiene que estar muy bien soportada. Cuando me refiero muy bien soportada, quiere decir de que tiene que haber eh, una, una razón de ser de ese robot para que sea rentable. Por ejemplo, ¿por qué yo no estoy fabricando robots industriales? ¿Por qué? Porque se involucra una gran inversión que tienes que hacer. Si solamente un robot ya es una gran inversión, imagínate fabricarlos acá. Y para fabricarlos tienes que tener quiénes son los que, en dónde los vas a implementar. Entonces, ahorita el Perú está en una fase donde no solamente necesita robots industriales, sino que también le tienes que eh, cambiar el chip. Como había comentado antes, el tema del pensamiento crítico. Tienes que a las industrias, a los gerentes de las empresas, algunas empresas que son algunas industrias ya antiguas,
puede que dices, no, que ya estoy bien, que lo estoy manejando, ¿por qué voy a estar cambiando mi proceso y más? Hay que cambiarle un poco el chip y eso se hace evangelizando. Entonces, como estas conferencias que prácticamente se evangeliza, se les muestra que sí hay implementaciones, que sí es una solución no extranjera, sino una solución nacional. Entonces, poco a poco hay empresas que ya se van abriendo a este campo y van diciendo, creo que sí me parece interesante, me parece, creo que sí se puede hacer eso. Entonces, que se puede implementar una planta de robots industriales en Perú, me parecería una excelente idea, pero involucra mucho riesgo y tiene que haber muchas cosas por detrás que lo puedan soportar para que pueda avanzar. Es lo mismo, como te decía antes, de la planta de robots industriales, de la planta, diré, de automotriz. ¿Por qué habían varios robots? Porque hay una planta automotriz necesita de robots industriales, etc. Pero si no hubiera habido una planta automotriz, ¿a quién se lo vendes? A las industrias. Entonces hay que hacer todo un proceso para que la industria vaya avanzando a poco. Pero sí, sí sería un camino de que, de hecho, me gustaría simplemente, tal vez no ahora, pero sí durante los próximos años, conforme se vaya trabajando el tema de la concientización de las industrias peruanas y poco a poco se vaya afianzando el tema de la robótica industrial nacional. Listo, ingeniero. Bueno, chicos, creo que eso sería todo por la ponencia de hoy. Agradecemos mucho su asistencia y a usted también, ingeniero, por el apoyo que nos ha dado. De la misma manera, nos disculpamos por los inconvenientes que se presentaron a lo largo de esta ponencia y agradecemos el apoyo que algunos chicos nos dieron. Estaremos pendientes para que en próximos eventos no se repita situaciones así. Una disculpa con usted también, ingeniero, no previmos que podría pasar esto. Pero bueno, eso sería todo por el día de hoy. Agradecemos de nuevo la asistencia y su apoyo y esperamos vernos en próximos eventos. Muchas gracias por la invitación a la Razonal, a la Razotec. Y bueno, y me despido compartiendo ahí pues, mi fanpage. Quienes quieran seguirme, quieren seguir mis novedades, me pueden encontrar como asesor Nicolás FM. Ahí estoy compartiendo pues tanto como las conferencias, como la que estamos aquí ahora, u otras actividades, u otras cosas que me gustaría compartir para quienes les gusta la tecnología, la robótica y creen que se pueda desarrollar tecnología peruana, pues los invito a que estemos en contacto. Pues, muchas gracias y nos vemos tal vez en una próxima conferencia o charla. Hasta luego.